Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera sesión correspondiente del día de hoy. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea de una manera virtual. Y bueno, vamos a explicar sobre la investigación de mercado. Vamos a hacer un poquitito una línea de tiempo con respecto a cómo ha ido evolucionando la utilización y la aplicación de recopilación de información. Y en este recorrido vamos a explorar un poquito sobre la historia de la investigación de mercado. Vamos a explicar el origen, la evolución, cómo se ha ido adaptando a las demandas de acuerdo al panorama empresarial actual. Vamos a descubrir algunas técnicas que son claves y son importantes, explicar algunos métodos cuantitativos y cualitativos en este campo de aplicación. Es importante mencionar que lo que voy a explicar el día de hoy es de manera general. Después vamos a ir abordando detenidamente cada uno de los puntos. Me interesa darles a conocer, en primer lugar, cómo ha ido evolucionando la técnica de recopilación de información. Y bueno, antes de explicar sobre nuestro tema, me gustaría abarcar que existen 4 objetivos muy importantes con respecto a la investigación de mercado. En primer lugar, el primer objetivo es que nos sirve a nosotros para poder identificar cierto tipo de oportunidades con respecto a las nuevas tendencias comerciales emergentes de los mercados que en muchas ocasiones son desatendidos. Nos sirve para poder identificar qué tipo de necesidades son las que no están siendo cubiertas y satisfechas, y para poder nosotros elaborar un producto y poder en este caso cubrir esa demanda. En segundo lugar, tenemos que es importante porque nos permite a nosotros comprender a los clientes, conocer cuáles son esas nuevas, pues ahora sí que necesidades y deseos y preferencias que no están siendo cubiertas de acuerdo a la identificación de oportunidades. También otro de los objetivos de la investigación de mercado es que, de acuerdo a la recopilación de información, nosotros podemos evaluar directamente a la competencia qué está haciendo, qué no estoy haciendo, qué tengo yo y qué puedo aprovechar para poder obtener una ventaja competitiva. Después también otro objetivo principal es que con la recopilación de información nosotros podemos optimizar todas las decisiones, ¿no? Tomar mejores decisiones. Y bueno, siguiendo en ese orden de ideas, ¿cuál es el origen histórico de la investigación de mercado? Partimos principalmente que en el siglo XIX la investigación de mercado se hacía de una manera netamente tradicional. ¿Por qué? Porque se utilizaban encuestas y de acuerdo obviamente a estas encuestas se podía hacer un análisis de ventas, pero ya tenemos que desde el siglo XIX ya se aplicaban. A principios del siglo XX se empiezan a desarrollar técnicas de muestreo que son pues ahora sí que estadísticos, y estos nos ayudan a nosotros a poder tomar mejores decisiones con respecto a las estadísticas de saber qué cosas o qué productos son los que se están haciendo, cuáles son las nuevas tendencias del mercado, de acuerdo obviamente a estas estadísticas, ¿no? Es importante mencionar que todo esto se da gracias al marketing masivo. Recordemos que la mercadotecnia masiva es cuando las empresas elaboraban un producto y era para el público en general, pero aquí ya se empiezan a aplicar esas técnicas de muestreo, ¿no? De aplicar ciertas encuestas a un determinado número de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se empieza a dar la expansión de la publicidad y con la aparición de nuevas formas de comunicación, impulsaron a la demanda y a la investigación de mercado técnicas pues mucho más sofisticadas. Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando las técnicas de investigación de mercado? Anteriormente se aplicaban con métodos tradicionales, que es lo que nosotros estábamos ahorita explicando. ¿Por qué? Porque anteriormente se hacían encuestas telefónicas, se aplicaban encuestas postales, las entrevistas eran cara a cara, eran formas mucho más tradicionales, ¿no? No aplicábamos todavía, pues ahora sí que la tecnología. Y esto se dio durante la mayor parte del siglo XX. Las técnicas digitales, bueno, con el boom de la técnica digital, podemos saber que ahorita las encuestas ya se aplican directamente online y lo podemos hacer, pues también de acuerdo a la información que en muchas ocasiones nosotros podemos aplicar encuestas en las mismas redes sociales y se puede analizar
una gran cantidad de información mucho más rápida. Existen también métodos cualitativos de la investigación de mercado. Tenemos en primer lugar el método cualitativo, y este método cualitativo es mucho más subjetivo. ¿Por qué? Porque se hace con el focus group o los grupos de enfoque, dentro del cual pues cierto tipo de investigadores les permite observar el comportamiento que tienen un grupo de personas. Más adelante lo vamos a explicar detenidamente. También se dan las entrevistas de profundidad, en donde se permite explorar cierto tipo de opiniones, actitudes y experiencias. Y finalmente tenemos la observación. Este método cualitativo de investigación de mercado es recopilar información, pero obviamente aquí hay dos factores bien importantes. Uno es que depende mucho de la experiencia también del investigador a la hora de ir tomando notitas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también es información meramente subjetiva. Y la otra es que si nosotros pedimos opiniones con respecto a ciertas personas, si nosotros pedimos opiniones con respecto a ciertos productos, al final de cuentas es información meramente subjetiva. ¿Por qué? Porque no tenemos una forma para que nosotros podamos, en este caso, contabilizar. Lo contrario del método cuantitativo con respecto a la investigación de mercado, porque mientras el mercado cualitativo es muy subjetivo, el método cuantitativo sí se aplica estadísticas, dentro de la cual obviamente se contabiliza, se llega a un número, los números no mienten, nos dan cifras mucho más concretas, y eso se da a través de las encuestas. Se analizan las encuestas y se hace un análisis de datos, y finalmente con el estudio de mercados es que estas se llevan a gran escala, ¿no? A gran escala para analizar toda la información que nosotros tenemos. Ahora, es importante también mencionar la segmentación y el perfilamiento de los clientes. Se empieza en la investigación de mercado, se empieza a dar a través de la segmentación. Oye, ¿pero por qué? Porque se empieza a dividir el mercado objetivo en grupos mucho más pequeñitos con determinadas características, necesidades y comportamientos similares. Se empieza mientras al inicio se daba un marketing masivo en donde era un producto dirigido para todas las personas. Con la segmentación de mercado es que mi producto va dirigido a ciertas personas con determinadas características. Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a utilizar la segmentación. El perfilamiento es que se crean perfiles detallados de cada segmento de cliente. Hagan de cuenta que es algo mucho más personalizado. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta edad, género, nivel de ingreso, información con respecto a si es soltero, casado, con hijos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo eso se traduce en que de acuerdo al nivel de ingresos va a ser el tipo de producto que va a consumir, y si tiene hijos o no tiene hijos también cambia mucho, sus hábitos de compra son completamente diferentes. Después tenemos el target o el targeting, que al final de cuentas el target es el que concentra todos los esfuerzos de mercadotecnia en los segmentos dentro de los cuales pues tiene a los clientes más prometedores. El target es hacia cuál va dirigido mi producto, ¿no? Ya analicé determinadas características y son aquellas personas que probablemente o que posiblemente me puedan comprar mi producto. Es muy diferente al nicho de mercado. Recordemos que el nicho de mercado es aquellas personas que ya con mucha frecuencia compran nuestro producto, o que probablemente van a comprar que una vez compraron o que probablemente, el nicho de mercado son aquellas personas que ya compran nuestro producto, o que en un momento determinado no necesariamente tiene que ser con mucha frecuencia, pero que como ya lo conocen sí o sí, van comprando siempre nuestro producto, no necesariamente tiene que ser con frecuencia. Y el targeting es aquella persona que probablemente pueda comprar mi producto. También tenemos el análisis de la competencia. ¿Para qué me sirve a mí dentro de la investigación de mercado? Es importante hacer un análisis de competencia con respecto a identificar mis competidores, con qué características son las que tienen mis competidores, para que yo pueda hacer la adaptación o adecuación de mi producto. Es importante también que yo pueda analizar mis fortalezas y mis debilidades, desarrollar estrategias diferenciadas. Si yo realmente como empresa quiero vender mis productos, debo de tomar en cuenta todo ello, ¿no? De ahí la importancia de estar siempre recopilando parte de la información. También tenemos que en los estudios de mercado aplicamos dos tipos de estudio de mercado. El tercero es un análisis de mercado, pero combina los dos.
El estudio de mercado, oye, ¿cómo aplico un estudio de mercado? Un estudio de mercado primario son todas aquellas fuentes directas dentro de las cuales yo como empresa tengo o hago en un momento. ¿Para qué? Para que yo pueda, tener acceso a cierto tipo de información, y es la que yo ya hice en su momento, y en este caso son encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, toda la información directamente específica de mis clientes y el comportamiento del mercado. Esa información la tengo yo. El estudio de mercado secundario es fuentes de información que yo no tengo, pero que yo puedo acceder, y pueden ser revistas especializadas, información que a lo mejor alguna otra persona lo obtuvo para poder hacer algún artículo, alguna tesis, a lo mejor fueron estudios que realizó algunas redes sociales de determinadas marcas, de determinados productos, y que luego nos los dan a conocer. En esa información nosotros podemos acceder. Bueno, el estudio de mercado primario y el secundario, cuando se recopilan estos dos tipos de información, se hace un análisis de mercado, y el análisis de mercado es la que va a estudiar y analizar estas dos fuentes de información. Y bueno, ¿cómo vamos a analizar los datos y cómo vamos a interpretarlos? El análisis de datos e interpretación de resultados se da de acuerdo a la información que nosotros recopilamos. Se hace un análisis estadístico para poder llegar a un número certero, se cuantifica, es de acuerdo a las estadísticas. Recordemos que esto se da directamente con las encuestas, cuando nosotros contabilizamos cuántas personas contestaron determinada cosa, ¿no? El análisis cualitativo es cuando nosotros interpretamos ciertas preguntas que pueden ser opiniones o preguntas abiertas, es un análisis cualitativo, y la interpretación de resultados es la interpretación de estas dos. Lo que se sugiere o lo que se recomienda es que cuando nosotros apliquemos alguna encuesta o algún cuestionario, se sugiere aplicar una encuesta tipo mixta, que incluye obviamente los dos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo. La toma de decisiones basadas en la investigación de mercado se da a través de las estadísticas, a través de las estadísticas se recopila información, se grafica, se determina cierto segmento de mercado, y finalmente, obviamente, se toman cierto tipo de decisiones. ¿Cómo podemos aplicar la investigación de mercado? La investigación de mercado la podemos nosotros utilizar como empresas a la hora de desarrollar cierto tipo de productos. La investigación de mercado ayuda a identificar cierto tipo de necesidades y deseos con los clientes, que le permiten a las empresas, o que le van a permitir a las empresas, desarrollar productos o servicios que puedan satisfacer las necesidades. Es decir, ¿cómo aplico yo la investigación de mercado para desarrollar nuevos productos, ¿no? Desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevos productos, lanzar nuevos productos o hacer mejoras de productos. También otra aplicación de la investigación de mercado es que yo puedo aplicar una encuesta y poder saber cuál es el grado de aceptación que tiene de acuerdo a cierto tipo de publicidad, si realmente con la investigación de mercados se está proporcionando la información correcta para crear campañas de mercadotecnia y de publicidad que sean mucho más efectivas. Y finalmente, con la investigación de mercado, para poder conocer si realmente el cliente está contento y satisfecho con el producto o servicio que está adquiriendo, y que yo como empresa pueda conocer que yo como empresa pueda conocer cuáles son las expectativas que tiene mi cliente con respecto a mi producto o mi servicio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las tendencias emergentes en la investigación de mercados? Las nuevas tendencias emergentes en la investigación de mercado es que en la actualidad se aplica el análisis Big Data. Al hablar del Big Data, es una gran cantidad de datos, es una gran cantidad de datos que en su momento se tienen que analizar y procesar. La investigación de mercado está aprovechando esas capacidades del análisis de Big Data para que pueda, pues ahora sí que analizar diferentes fuentes de información, y eso le va a ayudar, o le permite, a tener una visión mucho más profunda con respecto al comportamiento del cliente. También tenemos la inteligencia artificial, y con la inteligencia artificial pues es un gran apoyo. ¿Por qué? Porque se automatizan tareas y nosotros podemos tener una atención al cliente de 24/7, ¿no? 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de tener una persona atrás. Y bueno, ya para ir cerrando,
¿Cuáles son los retos y las oportunidades futuras de la investigación de mercado? En primer lugar, tenemos una creciente complejidad del mercado. Los mercados globales se están volviendo cada vez más complejos, existe nueva competencia, nuevos competidores, hay tecnologías emergentes, los consumidores o nosotros estamos más informados, ya no nos conformamos con lo que nos ofrece, cada vez nos volvemos más exigentes. También otro de los puntos es la protección de datos, que yo considero que es una de las preocupaciones de privacidad más importantes, y finalmente cómo nosotros como empresa podemos integrar la tecnología a la hora de decir, oye, necesitamos integrar el Big Data y la inteligencia artificial para que obviamente nosotros nos mantengamos a la vanguardia y finalmente podamos aprovechar al máximo las oportunidades emergentes. Y bueno, como conclusión y recomendación de este primer tema, la investigación de mercados, pues es una herramienta muy importante y esencial para el éxito de cualquier tipo de empresa, principalmente ahorita en esta era digital. Debemos de aprovechar todas las tecnologías o las tendencias, perdón, que son emergentes, como el análisis del Big Data y la inteligencia artificial. Las empresas con todo ello pueden obtener una ventaja competitiva y también en un momento determinado, pues les puede permitir tener o lograr o hacer con ello una ventaja competitiva y podernos en automático, pues ahora sí que convertirnos o ir siempre un paso más adelante con respecto a nuestra competencia. Y bueno, esto fue una pequeña introducción con respecto a cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el concepto de investigación de mercado, cuáles son las técnicas y los retos y futuros que tienen las empresas a la hora de aplicarlo de una manera, pues ahora sí que correcta. De mi parte sería todo y pues bueno, nos vemos en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias.